jóvenes alumnos, buenos días. Nuevamente estamos en la sesión de la lógica y hoy vamos a abordar un tema, según nuestro programa, que es lo relativo a la argumentación y el lenguaje de la argumentación. Para ello, yo he preparado algunas ideas centrales, algunas ideas clave que nos pueden incorporar al tema antecitado. Bien, como lo contextualicé en el video anterior, ya hablamos y recordamos a Lippmann y su obra Filosofía para Niños, en donde nos va él explicando la forma como hoy se debe de abordar la ciencia de la lógica. Bien, para ello, las ideas centrales en este tema, tenemos que partir señalando que una de las formas más habituales para expresar nuestros pensamientos es el lenguaje. Gracias al lenguaje, nosotros podemos, ¿verdad?, llevar a cabo esa argumentación. Entonces, recordar y puntualizar, el lenguaje, ¿verdad?, va a ser nuestra forma más habitual para expresar nuestras ideas. De ahí que estudiar la lógica lo hagamos a partir de una dimensión, una primera dimensión, que es la dimensión de la práctica lingüística. La práctica lingüística como tal nos permitirá llevar a cabo ese proceso de la argumentación. Cabe señalar que también la lógica tiene como base central, fíjense, la argumentación. Por ello, es importante que conozcamos que las partes y las reglas del argumento. Entrar a hablar de la ciencia de la lógica, entonces, implica que tengamos nosotros que conocer esas partes y esas reglas. En lógica, se dice, argumentar es articular enunciados que les vamos a denominar premisas. Lo conoceremos en su oportunidad cuando hablamos de una premisa, cuando hablamos de una conclusión y la forma como se irán estructurando estas premisas y conclusiones, y también sabremos que se les denomina silogismos. Cuando hablamos de un silogismo, hablamos de que un silogismo está constituido por premisas. Será materia de otros documentales. Bien, entonces, repetimos, en lógica argumentar es articular enunciados llamados premisas. De forma que a partir de una o varias premisas, ¿verdad?, se genera otro enunciado al que le vamos a denominar conclusión. Entonces, como verán, encontramos ahí que un enunciado, o también llamado premisa, ¿verdad?, nos va a llevar la suma de uno o varias premisas a algo llamado conclusión. Por ello, vale la pena aquí señalar una definición de argumento, que puede ser, y lo enmarco, puede ser, es decir, puede haber otras definiciones que ustedes naturalmente también tienen que indagar, si tienen ese gusto. Pero podemos quedarnos con algo muy concreto. ¿Qué es un argumento? Una definición de argumento. Pues el conjunto de dos o más premisas que implican una inferencia. Es decir, ¿cuándo llevamos a cabo una inferencia? ¿Cuándo inferimos? ¿Qué es inferir? Bueno, el inferir va a ser el resultado de esa combinación, de ese choque de dos o más premisas que nos llevan a una conclusión. Verbigracia, le doy el ejemplo. Si está nublado, puedo inferir
va a llover. Pero el puedo es la posibilidad de que se dé o no un hecho. Entonces hablamos que inferir, ¿verdad?, es el contraste que encontramos en esas premisas. Ok, entonces, partimos. Al argumentar, lo que hacemos, dicen ahí los teóricos, es darle forma a nuestro razonamiento, fíjense, mediante el lenguaje. Y otra vez, aquí está el razonamiento. Ya hablábamos en la sesión anterior de que el razonador, como sujeto activo, ¿verdad?, obviamente encuentra su base en el lenguaje. Gracias al lenguaje nosotros estamos comunicándonos, estamos dialogando y es lo que nos señala aquí nuestra obra base. Al argumentar, lo que hacemos es darle forma a nuestro razonamiento mediante el lenguaje. Ok, mediante la argumentación sustentamos o justificamos nuestras conclusiones. Vean, cuando nosotros tomamos una postura ante cualquier tópico de la vida, estamos obviamente sustentando o justificamos nuestras creencias, nuestras conclusiones. Entonces, partamos de que nuestras conclusiones no necesariamente a las que lleguemos, obviamente, derivado de esa inferencia, quiere decir que sean correctas y que sean verdaderas. Yo puedo, a través de mi razonamiento, a través del lenguaje, estoy expresando, dice aquí, expresamos un sinfín de pensamientos, pero eso no quiere decir que nuestros pensamientos, ¿verdad?, sean correctos y verdaderos. De ahí que la lógica nos dará las herramientas necesarias para validar. ¿Para validar qué? Esas conclusiones o esos pensamientos, ¿verdad?, como correctos y verdaderos. Pero es la lógica la que nos va a ayudar. Por eso necesitamos conocer las partes, las reglas del argumento, conocer los silogismos y un sinfín de contenidos que iremos poco a poco avanzando. De ahí que la lógica nos sirva como una herramienta para validar nuestros argumentos, es decir, nuestras creencias, y nos ayudará a razonar de una mejor manera. Como verán, es una asignatura, creo, interesante, creo que es una asignatura muy sencilla, no tiene mucha complejidad en esto. Hasta aquí estamos hablando de la argumentación. Ahora bien, ¿qué hay en torno al lenguaje de la argumentación? ¿Qué hay en torno al lenguaje de la argumentación? Bueno, en torno al lenguaje de la argumentación, tenemos que señalar que nuestro autor, estamos incursionando en esto, nos refiere que el lenguaje de la argumentación es importante porque ahí encontramos a una de las ramificaciones que es la lingüística. Lo voy a anotar aquí. La lingüística, perdón, ya lo tengo anotado. La lingüística, pues es una parte esencial del lenguaje. La lingüística va a estudiar, obviamente, al lenguaje. Pero dentro del lenguaje encontramos también a la gramática. Y la gramática viene a ser, entonces, la gramática
viene a ser una parte especial y esencial del lenguaje. ¿Qué estudia la gramática? Bueno, pues ustedes lo saben que la gramática tiene como finalidad, dijera aquí nuestro autor, tiene como finalidad el que podamos conocer el orden, el orden en el que expresamos nuestra lengua. La gramática, entonces, es fundamental, es importante en el estudio de la lógica, porque al no estructurar correctamente nuestras ideas, entonces se genera una confusión. Entonces, es importante ahí, en el apartado del lenguaje de la argumentación, que atendamos, como lo decíamos en la sesión anterior, en ese lenguaje de la argumentación encontramos esas funciones básicas: la informativa, la expresiva, la directiva y la argumentativa. A partir de lo anterior que hemos señalado, los mensajes que comunicamos pueden causar aprendizajes, sensibilidad, emoción, atención, convencimiento, apoyo, dolor, enfado, en fin, un sinfín de reacciones en nuestros interlocutores. Por ello, es importante que comprendamos la importancia de la relación que hay entre la lingüística con la lógica. Y esa relación, obviamente, entre la lingüística y la lógica, pues nos va a llevar a formular precisamente un mejor razonamiento. Un mejor razonamiento, y generará que nuestras ideas sean más claras, más precisas, más convincentes y menos falaces. Ahí viene el término falaz. Falaz. Menos falaz. Creo que con esto estamos tratando de dejar en el joven de bachillerato un tema muy interesante, que es la argumentación y el lenguaje de la argumentación. En la siguiente sesión hablaremos también del acto locutivo, ilocutivo y perlocutivo. Por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración. Gracias.